La gracia y el sometimiento al gobierno. Esta es la segunda parte y esperamos terminar el día de hoy. Abran su Biblia, hermanos. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, y es el capítulo 2. Si ustedes recuerdan, empezamos hace unas 3 semanas atrás. Y el título es La gracia y el sometimiento. La gracia de Dios y el sometimiento al gobierno. Y que Dios guíe nuestro corazón el día de hoy. Voy a darle lectura una vez más del versículo 11 al versículo 17. Del versículo 11 al versículo 17, y vamos a poner énfasis en el versículo 13, que es donde específicamente Dios nos instruye a sus hijos lo que debemos qué actitud tener ante el gobierno. Primera carta de Pedro, que está casi al final de la Biblia, capítulo 2 y el versículo 11, dice así: Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y esa es la palabra del Señor. Recordarán que la última vez hablamos del versículo 11 y 12, pueden guiarse con su vista, hablando del comportamiento de los cristianos. Dios tiene instrucciones claras, específicas en la Biblia de cómo desea que el ser humano se porte. Behavior, qué cosas hacemos, cómo nos portamos en este mundo, es importante para Dios, y precisamente por eso Dios nos da instrucciones. Ahora, esto realmente es para el ser humano, porque somos su creación. Dios es Dios de todo ser humano. Unos no lo reconocen, no lo aceptan, pero esto es lo que Dios espera de cada joven, de cada señorita, de cada niño, de cada niña, de cada hombre, de cada mujer, el buen comportamiento. Y obviamente los que se supone que vamos a obedecerle sin ninguna condición, somos nosotros los que hemos aceptado y creído que Jesucristo en verdad es su Hijo, y que la Biblia es la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Porque desea Dios que nosotros, sus hijos, tengamos una buena manera de vivir ante los incrédulos. Bueno, vean el versículo, dice, versículo 12, para que en lo que murmuren de ustedes como de malhechores, dice la Escritura, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces vean, el tiempo en que el apóstol Pedro les escribió esta carta a los creyentes, en ese tiempo, ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Vino una persecución de entre la misma gente, y después, tristemente, el mismo gobierno empezó a perseguir a los cristianos. Es decir, esta persecución de los cristianos no es nada nuevo el día de hoy, y no nos debe de espantar ni alarmar, no nos debe de tomar por sorpresa. Entonces, eran perseguidos por causa del Evangelio. La gente sin Dios, los paganos, los incrédulos, los acusaban injustamente, los acusaban falsamente de cosas malas, como que los cristianos estaban haciendo cosas malas, lo cual no era verdad. Los calumniaban acusándolos de maldades, y
qué cosas malas eran las que hacían los cristianos. En realidad no eran las cosas malas que hacían, sino solo vivían su nueva fe en Cristo Jesús. Jesucristo dice, ama a tu enemigo, ¿entiende? Haz el bien, pura instrucción buena de perdonar, de hacer el bien, de preocuparse por los huérfanos, la viuda, los desamparados, y aún someterse al gobierno. Pero entonces, desde que las personas ponían su fe en Cristo Jesús, a ellos se les instruía a hacer cosas buenas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso era desde el principio del cristianismo. Esa es la vida cristiana. Cuando un ser humano el día de hoy pone su fe en Cristo Jesús, si ha vivido una vida desordenada, deshonesta, desastre a su manera, debe de entender que Dios tiene un nuevo comportamiento, espera un nuevo comportamiento de ti, y no es lo que tú te imagines que es bueno. Recuerda, lo bueno lo decide y lo define Dios, no el ser humano, porque el ser humano sin Dios está acá, recuerdan, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, nada más según ellos identificando esto es malo, y se pasan a la rama de lo bueno en el árbol equivocado. Pero Dios quiere que en Cristo Jesús cambiemos de árbol. Eso ya no es para nosotros los hijos de Dios. Lo que sí hacían los cristianos era confesar que solo Jesucristo era el Señor. Eso era lo malo, tal vez, es decir, solamente Jesucristo salva. Y los romanos demandaban que todos confesaran que el César era un Dios, que se le adorara como si fuera una deidad, y que le debían de pagar respeto o honra como un dios al César, al mero emperador del Imperio Romano. Al Imperio Romano en realidad no le importaba si los cristianos también decían que Jesucristo era un dios. No tenían problema decir, ok, pero digan que el César es Dios, denle honra y adoración como si fuera un dios. No importaba que los cristianos también decían, Jesucristo también es un Dios. A ellos no les importaba, pero a los que sí les importaba eran los cristianos. Los cristianos no iban a hacer eso. No iban a decir, el César es el Señor y Jesucristo es el Señor. No podían, eso es imposible. Ellos entonces se mantenían firmes en decir, Jesucristo es el Señor. Y esto era común, hermanos, al principio del cristianismo. Porque era antes del cristianismo, en toda la gente, el César es el Señor, levantaban la mano y el César es el Señor. Pero cuando Cristo vino, todo eso cambió por los cristianos. Entonces cuando decían, ellos no decían el César es el Señor, ese era el saludo, César es el Señor, César es el Señor, todo respondía el saludo. Pero después los cristianos cuando decían el César es el Señor, decían Jesucristo es el Señor. Entonces venía la oposición y empezaron a ser perseguidos. Otra cosa que también hacían los cristianos era reprender lo malo que hacía el mundo. Lo reprendían porque esa es la instrucción de Dios. Esta fue una razón por la que el mundo aborreció a Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años. Y ahí Juan 7:7. Vean, dice Jesucristo a sus discípulos antes de que murieran, dice, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes. ¿Sabe que le estaba hablando a sus propios hermanos en esta declaración Jesucristo? Porque dice la Biblia que ni aun sus propios hermanos creían en Él. Ahora, en realidad eran como sus medios hermanos, ¿verdad? Porque Jesucristo solamente nació de María. Pero Jesucristo le dice, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece. Vean, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Esta es la razón por la cual el mundo odia a los que acusan las obras malas del mundo. Te van a odiar, no te extrañes si tú condenas cosas que el mundo aplaude y elogia el día de hoy. Y si tú te atreves a decir, no, eso es pecado, eso está mal delante de Dios, sea lo que sea, espera que te van a odiar, espera que te van a aborrecer. Si no, pregúntale a Jesucristo, que ya nos los dejó dicho aquí. Jesucristo dijo estas palabras a sus hermanos,
Ahora, el día de hoy a veces se piensa como que Cristo nunca habló en contra de las obras malas de la gente o del mundo. Imita a Jesucristo, pero pensando como que Jesucristo nunca anduvo acusando de las cosas malas. Y a veces se piensa, pero sin embargo Jesucristo mismo aquí declara que el mundo, que Él testificaba del mundo de que sus obras eran malas. Eso lo dice ese pasaje de la Biblia, porque yo testifico de Él, en contra de Él, que sus obras son malas. ¿Eso qué es? Exponer las obras malas del mundo. Eso era lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, y por eso el mundo lo aborreció. Después que Jesucristo resucitó y comenzó a predicar el Evangelio, todos los que lo recibían también recibían la instrucción, vean, de Efesios 5:11. Los nuevos creyentes, los nuevos cristianos, se les decía: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Repréndanlas. ¿Se dan cuenta la instrucción para nosotros los hijos de Dios? Número 1, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, hermanos y hermanas. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Nada que tenga que ver con las cosas del mundo, de las tinieblas, nosotros los hijos de Dios no debemos de participar. No tengan compañerismo con las cosas de las tinieblas. No tengan parte con, no tengan comunión con. Esa es la instrucción de Dios para sus hijos. No es solo que no debemos participar de las obras, no es de las obras de los incrédulos. O sea, no se trata nada más de eso, no participen. Pero la instrucción dice: repréndanlas. No solamente en el sentido negativo, no hagan nada, sino no, haz algo. Necesitamos, Dios dice, repréndanlas. No es la voluntad de Dios que los cristianos nos quedemos callados ante las inmoralidades y perversiones del mundo incrédulo. Ese es mi entendimiento cuando leemos las Escrituras. Si no, ahí está, hermanos, Dios inspiró a este hombre llamado Pablo a escribir exactamente eso. Dios nos pide, Dios te pide a ti reprender las obras de las tinieblas. ¿Qué es eso de reprender? Exponerlas, expónlas, sácalas a la luz, refútalas, que la gente que las practica se sienta convicta, quede convencida de que eso que está haciendo está mal, que son cosas malas. Ahora, Dios no dice que debemos de hacerlo de una manera arrogante o con odio, como tristemente estamos viendo, ¿cierto?, el día de hoy a ciertos grupos que profesan ser cristianos y que desgraciadamente, hermano, usan la Biblia, levantan la Biblia para transmitir odio al ser humano. Cuando Dios nos dice repréndala, no piensen que es agarrar garrotes y odio y pancartas de odio en contra de la gente. Esa no es la manera en que Jesucristo lo hizo. No lo vamos a hacer con maldiciones, ni mucho menos con violencia. Eso no nos llama a Dios a hacer eso. Esto se ha de hacer con convicción y firmeza, pero con amor y con mansedumbre, con compasión. Jesucristo, dice la Biblia, que Él estaba lleno de gracia y de verdad. La gracia necesita verdad, la verdad necesita de la gracia de Dios. Es muy posible que esta haya sido una de las razones por las cuales la gente comenzó a aborrecer a los cristianos, porque ellos exponían las obras de las tinieblas. Ellos reprendían sus malas acciones. ¿Cómo respondía la gente? Una manera mala de responder es calumniar a los cristianos. Eso fue lo que empezaron a hacer, decir calumnias en contra de los cristianos, decir cosas falsas, decir mentiras. Los acusaban injustamente de cosas malas. Y de acuerdo a la historia sabemos que la persecución a los cristianos vino después por parte de las mismas autoridades. Vean, no sé si escribí aquí, Hechos, capítulo 12, del versículo 1 y
entonces en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlo. El rey Herodes, gobernador, o sea, estamos hablando del gobierno en contra de un grupo de personas que decidieron poner su confianza en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y los empezaron a atacar. Y mató a espada, vean, a un cristiano, Jacobo, hermano. Y vio que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Entonces hizo algo injusto, agarró a un cristiano, lo mató y vio la respuesta de la gente. Obviamente si la gente odiaba a los cristianos, se puso bien contenta. Entonces el gobernador sin Dios, sin temor de Dios, sin Cristo, obviamente le gustó eso porque era un punto a su favor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Piensen el día de hoy. Las posiciones políticas o posiciones del gobierno hacen, aunque sea injusto, pero si me va a favorecer y me va a dar un punto a mi favor para que siga en el poder o en la posición, entonces hacen cosas así. Eso lo vemos el día de hoy. También en Marcos, hermanos. Vean, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan le decía a Herodes, ¿qué le decía? Vean, hermano, no le checaba un like, ¿cierto? No, hermano, le ponía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y no podía. ¿Por qué? Porque le confrontaban diciendo, eso es pecado, no te es permitido hacer eso. Entonces lo odiaban, no le aplaudían su inmoralidad. El día de hoy vemos lo contrario, porque nadie quiere ofender a nadie, ¿cierto? Todos hablan políticamente correcto. Nadie quiere ofender a nadie y mejor le pone un like o una manita diciéndole, ¿cierto? Pero no era así al principio, hermanos, con los cristianos. Porque este gobernador o un político apresó y mató a Juan el Bautista, porque Juan acusaba su inmoralidad en base a la palabra de Dios. Y aquí tenemos al gobierno en contra del cristianismo, de las personas de la fe cristiana. El gobierno en contra del cristianismo. Tal parece que estamos, hermanos, viviendo exactamente lo mismo el día de hoy. El gobierno en contra del cristianismo, y quiero hacer énfasis en esto. No es el gobierno a favor de la libertad de religión, no es el gobierno en contra de las religiones, eso no lo vemos el día de hoy. Es el gobierno en contra del cristianismo. Específicamente es en contra de la fe cristiana. Eso, hermanos, está comprobado. Es muy claro que el no cristiano detestaba el cristianismo, detestaba la Biblia, el Dios de la Biblia, a los cristianos, a los pastores, a los predicadores. Es muy claro porque no le gusta el día de hoy que se le acuse de su perversión e inmoralidad. Es detestado, somos detestados. Y también una manera en que la gente incrédula responde el día de hoy es por medio de falsas acusaciones y calumnias. Es la misma manera en que está respondiendo la gente sin Dios en contra de los cristianos el día de hoy. Se acusa a los cristianos de malas acciones. Se les acusa de odio, de intolerancia, etc. Y un ministerio que en los últimos años ha recibido ataques y falsedades y calumnias como nunca lo había visto, hermano, es el ministerio de nuestro hermano Kenneth Hagin, del Museo de la Creación y del Arca de Noé. Calumnias horribles, están sacándole como si fueran verdad. El pobrecito a cada rato está declarando, esto no es verdad, esta es la realidad, esto no es verdad, esto es la realidad. Dios le dé fuerza, porque digo, wow, cada día, hermanos, están los grupos no cristianos, los ateos, los evolucionistas en contra de este ministerio. ¿Por qué? Porque está apoyado en las Sagradas Escrituras y está atacando o exponiendo las obras perversas del ser humano y las consecuencias,
de lo que sucede cuando el ser humano se aleja de la autoridad de la palabra de Dios. El libro más odiado en el mundo es La Biblia. Harry Potter. La Biblia. Es la Biblia, hermano. El libro más odiado en el mundo entero es la Biblia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque expone la palabra, la verdad. Primero, porque la Biblia habla de solo un Dios. Y el ser humano quiere muchos diositos, no quiere solamente uno. La Biblia también habla de un solo medio para llegar a Dios. Y dice que es Jesucristo. Y la gente no quiere nada más uno. Quiere muchos medios para últimamente alcanzar el favor de Dios. Más rápido. Pero una fuerte razón por la que la gente también odia la Biblia, hermano, es porque el Dios de la Biblia es un Dios moral. El Dios de la Biblia es un Dios moral. El Dios de la Biblia declara al ser humano que ciertos comportamientos son pecados y que no se deben de hacer porque Él lo aborrece. Ese es el Dios de la Biblia. Él prohíbe a sus seres humanos a que practiquen tales cosas. Y esto no le gusta a la humanidad. El ser humano quiere hacer lo que sea para tratar de satisfacer sus deseos carnales y que no se le condene. Entonces, hace sentido que el día de hoy se aborrezca a los cristianos, pues el libro sagrado de los cristianos es la Biblia. Y la Biblia, sus enseñanzas, enseña la Biblia que al ser humano incrédulo a que ciertos comportamientos son pecados delante de Dios. De manera que no nos debería extrañar el hecho de que el mundo nos aborrezca, hermanos y hermanas. Al contrario, vean, deberíamos estar contentos porque esto indica que estamos obedeciendo al Señor, que estamos exponiendo las obras malas del mundo y que estamos cumpliendo los sufrimientos de Cristo Jesús. La Biblia, las Escrituras también, las Escrituras nos dicen que debemos tener buen comportamiento. Si quieren, una vez más ahí, versículo 11, versículo 12 de la carta de primera de Pedro. Tener buen comportamiento, eso es lo que nos dice la Biblia, entre los que no creen en Dios, para que en lo que murmuren de nosotros de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cómo glorificará la gente a Dios? Bueno, eso, hermanos, del día de la visitación puede significar dos cosas. Número uno, en el día del juicio final, cuando venga Dios a juzgar esta gente, ese va a ser el día también de la visitación para ellos y van a reconocer que el Dios de la Biblia era verdad y que los cristianos en realidad estábamos haciendo bien. Puede ser honrar o glorificar a Dios en ese día de la visitación. Otro comentarista dice, hermanos, que puede también significar el día en que Dios específicamente visite a un ser humano de estos que se oponen. Es decir, que de alguna manera Dios quebranta el corazón o ilumina a ese ser humano para que entienda, ese puede ser el día de la visitación de esa persona y reconozca que los cristianos están correctos y se arrepiente. Y lo que odiaba antes de los cristianos, ahora él mismo dice yo soy cristiano y lo practica. Esa es la manera, una posible manera de que el ser humano glorifique a Dios en ese día de la visitación. Ahora, una manera en que los cristianos debían abstenerse de los deseos carnales era con respecto a la sumisión al gobierno. Estamos, hermanos, primera de Pedro 2, 11, 12, 13. ¿Cómo responder ante las injusticias que cometía el gobierno hacia ellos, hacia los cristianos? ¿Merecía el gobierno romano el respeto de los cristianos? ¿Lo merecía? ¿Debían los cristianos someterse a todas las cosas que ordenaba el gobierno romano? Por ejemplo, no predicar más a Jesucristo. Eso venía del gobierno. Que no siguieran evangelizando. Venía de las autoridades. Esta era una de las cosas que ellos los cristianos estaban luchando. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder? ¿Estarían ellos siendo malos cristianos si se oponían al gobierno? ¿Es ser mal cristiano si se opone al gobierno?
Entonces no dudamos que los deseos de la carne estaban agitando e incitando a los cristianos a no responder en el Espíritu. ¿Cierto? La carne, por eso hermano dice, amados les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne. Y empieza a hablar de gobierno. Porque los deseos de la carne me están haciendo la injusticia, no tengo por qué obedecer, no tengo por qué someterme y voy a estar en contra, usando violencia y transmitiendo odio. Ese es el deseo de la carne. Y el apóstol, hermano, dice, les ruego. Recuerden, aquí en su casa. No tienes que ponerte así si no es tu casa, ¿cierto? Esta no es tu casita, su morada. Ustedes son pasajeros, son temporales. Van caminando aquí. Su lugar eterno es el cielo, esa es nuestra morada eterna. Y Dios les dice, no respondan en la carne. Es muy probable que la carne los incitara a que respondieran con odio hacia los gobernadores o hacia la misma gente, en especial al mero, que era el emperador Nerón, o el César del Imperio Romano, hermanos. Era como el presidente el día de hoy. Exactamente. Versículos 13 a 17, vean, tenemos el reconocimiento del gobierno humano y la actitud de los cristianos. En esta carta Dios inspira al apóstol Pedro que instruye a los cristianos a qué. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 13. ¿A qué? ¿Qué le dice Dios a los cristianos que hagan respecto al gobierno? La institución humana. ¿Cómo? A la institución humana. ¿A qué? ¿Qué hacer con la institución humana? Someterse. ¿Cierto? Dios inspiró a un hombre, el apóstol Pedro, para que escribiera eso a los cristianos, a someterse al gobierno o a toda institución humana. Pero dice, por causa del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Están guiándose en su Biblia? Por causa del Señor. Y esto es algo muy importante de entender para nosotros los hijos de Dios. Porque la actitud que tengamos los cristianos ante el gobierno afecta directa o indirectamente la causa de Cristo Jesús, sea para bien o sea para mal. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Por causa del Señor Jesucristo, los cristianos nos hemos de someter a toda institución humana aquí mientras estemos en este mundo. Ahora, tal vez sea necesario decir que necesitamos entender también que el día de hoy el gobierno en este país lo forma desde el presidente Donald Trump y todos los departamentos de justicia en la línea descendiente, hermanos. ¿Entiendes? Ese es el gobierno en este país el día de hoy. El presidente y todo, la Cámara, el Congreso, ¿cierto? El Congreso. ¿Quién forma el Congreso? ¿Qué forma el Congreso? El Senado y la Casa de Representantes. Y de ahí vienen los diputados, los gobernadores, todo eso, hermano, podemos pensar. Es lo que Pedro dice aquí, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y después el versículo 14 dice, y a los gobernadores. Todos ellos son los que se encargan de pensar, de escribir, de implementar y de hacer cumplir leyes. ¿Escucharon eso? Desde el presidente hasta el más en un ranchito, en un pueblito. Hermanos, se encargan de pensar en leyes, de escribir leyes, de implementar leyes y de hacer cumplir las leyes. De manera que cuando Dios inspiró al apóstol Pedro a escribir esta instrucción para los creyentes de ese tiempo, Dios lo hizo sabiendo que su palabra, es decir, las enseñanzas del Nuevo Testamento, habrían de ser para todos y cada uno de los cristianos en el día de hoy. No nada más ellos y decir, bueno, pero se lo pidió Dios a aquellos cristianos y eso no tiene nada que ver con nosotros. Esa no es la interpretación correcta de la Biblia. A la carne, al orgullo nuestro, no les gusta nunca someterse a nada ni a nadie, ni siquiera a Dios. Esta es la verdadera lucha que enfrentamos los cristianos. Tenemos deseos de la carne y a la carne y al orgullo no nos gusta que alguien nos diga lo que debemos hacer o cómo lo debemos de hacer. A nadie le gusta eso. Si no, pregúntale a tu esposa, si le gusta cuando le dicen que está haciendo mal eso, ¿no? Pues hazlo todo.
Entonces vean, y cualquier excusa es buena para no someternos. Cualquier excusa es buena, entre comillas, para no someternos. ¿Cuáles son las excusas? No se lo merece, ¿cierto? Como pensar que si se lo merece, entonces yo voy a someterme y a respetar. Ese es un razonamiento de algunas mujeres el día de hoy. No se lo merece, no estoy de acuerdo con lo que dice, por lo tanto no tengo que someterme a respetar. No merece respeto, es que es malo o es mala, es orgulloso, o en las declaraciones del día de hoy, hermanos, es racista, es homofóbico, o es un fanático religioso, las que más se escuchan el día de hoy. Y atacarlo, y agarramos eso para hacer lo que queremos hacer, darle rienda a la suelta y no someternos ni escuchar, hermanos. Esto es muy parecido el día de hoy y en realidad, hermanas, digo esto a la esposa cuando piensa, no puedo respetar a un hombre que no se merece respeto, ¿cierto? Dice, es que es difícil respetar a un hombre que no se merece respeto. Es difícil, pero hemos de respetar. La esposa va a respetar a su esposo, aunque no se merezca. La instrucción de la Biblia no es, si tu esposo se merece respeto, respétalo. No, eso no dice Dios, es respétalo. Escuchen, y no tiene nada que ver aquí con el solapar y aceptar abuso doméstico ni nada de eso. Pero vean, si alguien me falta el respeto, ya es mi decisión. Tú lo vas de yo respetarlo o defenderme, ¿cierto? Faltando el respeto o con respeto yo mismo. Si alguien me respeta y yo también le falta el respeto, estamos haciendo ¿qué? Exactamente lo mismo. Y no importa, lo que está mal, no importa que una persona lo hizo primero y yo lo haya hecho de después. Si él lo hizo a la 1:55 y yo respondí a la 1:57 minutos, está mal él porque lo hizo primero y está bien yo porque lo hice en respuesta. No, si está mal, está mal. ¿Entienden, hermanos? Lo que está mal, está mal. Entonces vean, pero por la gracia, gracias a Dios, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, tenemos su palabra para guiar nuestras vidas y nuestro comportamiento en este mundo. Tengamos en mente esto, que la instrucción de Dios es a todos los cristianos. Esto que estamos leyendo el día de hoy es específicamente a los cristianos, porque como lo dije hace rato, somos los cristianos los que creemos que este libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces específicamente tenemos aquí a Dios hablándonos a nosotros. En otras palabras, Dios está aquí hablando a sus hijos en este mundo. Ya queda en nosotros si vamos a obedecerle o no vamos a obedecerle. Ya depende de ti. Esa es tu decisión, esa es mi decisión. Obviamente, hermanos, si yo decido hacer a un lado, ignorar la instrucción de Dios, ahí yo tengo un problema. Si tú decides ignorar la instrucción de Dios, hay un problema en ti. Y ese problema puede ser de rebeldía abiertamente en contra de la instrucción de Dios. Podríamos decir, escuchen, que todo país o nación tiene un tipo de gobierno, ¿cierto? Todo país, toda nación tiene algún tipo de gobierno. Y ese gobierno establece ciertas leyes para sus ciudadanos. No existe nación o país que no tenga ninguna forma de gobierno. Ahora me metí al internet, hermanos, y saben que encontré que Somalia es un país que no tiene gobierno y la vida es un desastre. No hay gobierno, escuchen. En Somalia existe miedo, existe incertidumbre, existe una gran inseguridad de todos los que viven ahí, hermanos. Y cada quien hace lo que tiene el poder para hacer. Escuchen, en Somalia, el más fuerte o el que tiene la pistola es el que hace lo que puede hacer, lo que tiene el poder para hacer. Es una nación, un país sin gobierno. No existen buenos hospitales, no existen los servicios sociales y no existe un sistema de propiedad, de que te dé el derecho de decir, esto es mío. Nada, hermano. Dice el artículo que leí, las peleas son una cosa regular. Todos los días la gente se está peleando y se está matando y se está hiriendo. La situación se refleja claramente en lo que dijo un trabajador de puerto. No sé si lo tengo aquí.
Miren, hermanos, ahí está lo que dijo este hombre, un somalí. No one owns anything. Nadie es dueño de nada. Él es un trabajador del pueblo. Dice, your land is your land until someone takes it from you. Tu tierra, tu propiedad es tuya hasta que alguien te la quita. No hay gobierno, recuerden, no hay gobierno, hermanos. Tu carro es tu carro hasta que te lo roban. Y tú vas y te lo puedes robar carros. Si tienes la oportunidad, acuérdense, no hay gobierno. No hay gobierno. Es interesante, hermano. Dice, esta es la ley en este país. ¿Cómo nos gustaría un país así, hermanos? Sin gobierno, imagínense. La anarquía, hermanos, el anarquismo. La anarquía es equivalente a no gobierno. El anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado, entendiendo como gobierno y, por extensión, de toda autoridad. Oponerse a toda autoridad, abolir toda autoridad, toda jerarquía o control social que se le imponga al individuo por considerarlas son indeseables, son innecesarias y son nocivas. Ese es el anarquismo, hermano. Y tal vez algunos muchachos han visto ustedes que traen una A atravesada en un círculo. Ese es el símbolo del anarquista, del anarquismo. No quieren nada, no quieren que exista gobierno. Quieren que el ser humano sea libre, que el individuo nadie le prohíba nada ni le exija nada y que nadie se meta en la vida del individuo. Créanme, hermano, que el anarquismo es una mentalidad o filosofía irracional. Prácticamente el anarquismo es irracional, está fuera de la realidad. La realidad es lo que Dios dice en su palabra, eso es lo único, lo real, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Lo real, si la gente dice una cosa pero Dios dice otra, ¿qué es la realidad? La realidad es la autoridad de la palabra de Dios. No me importa que yo sienta diferente o que un erudito, un doctor en quién sabe qué diga otra cosa. Lo real es lo que Dios dice que es. Y es irracional el anarquismo, hermanos, porque Dios dice que el corazón del ser humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. Esta es la razón por la que es necesario el gobierno humano en la tierra. Pensar o imaginarse un mundo lleno de paz y tranquilidad, escuchen, donde los seres humanos aprenden a vivir juntos, en un lugar donde no existe ningún tipo de gobierno y sin Dios, es pura utopía, es ilusión, es imaginación, hermanos, es un bonito deseo, pero es algo imposible. Imposible. ¿Cuántos conocen la canción de John Lennon, Imagine? ¿Cierto? Imagine there is no heaven. No, ahí está la letra, hermano. Si ustedes ven la letra, hermanos, imagínate que no hay cielo, es fácil si tratas. No hay infierno debajo de nosotros, arriba de nosotros sobre el cielo. Imagínate a la gente viviendo solamente por el hoy. Imagínate que no hay países, no es difícil de hacer nada por lo cual matar o morir y no hay religión. Imagínate a la gente viviendo libre en paz. Sin Dios, ¿okay? Saquen a Dios del escena. Saquen el gobierno, nada más imagínate. Maybe dice como dice John Lennon, you may say I'm a dreamer. Yes, John Lennon, you are a dreamer. Esto estás soñando, simplemente, eso no va a suceder nunca, aparte de Cristo Jesús y su dominio, hermanos, y su paz que puede traer esta humanidad. No existe paz, es ilusión, hermanos. No hay la más mínima posibilidad que el ser humano tenga la verdadera paz, hermanos, sin Dios. Entonces vean, ¿qué significa someterse? Volviendo, primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someterse. ¿Qué significa someterse? Ese verbo, hermano, es cuando dice sométanse. ¿Saben qué es arreglar debajo de o arrange under? Arreglar debajo de o subordinate, subordinar, sujetarse, poner en sujeción, ceder al consejo de otro, en otras palabras es obedecer. Cuando Dios nos dice sométanse, hermanos, prácticamente es eso.
Es un término griego militar que significa arreglar divisiones de tropas, como formar filas. Es cuando dice pelotón, todos ahí listos, listos. Es en el orden, en el aspecto militar. Pero en su uso no militar, la palabra someterse era o es, hermano, una actitud voluntaria de ceder, de cooperar, actitud voluntaria de asumir responsabilidad y llevar una carga. ¿Qué es lo que Dios quiere de todos nosotros, sus hijos, hermanos, al someternos a toda autoridad, a todo gobierno? Tener una actitud voluntaria de ceder, de cooperar, de asumir responsabilidad, de llevar una carga. El gobierno humano es necesario el día de hoy en ausencia del gobierno divino. Viene el tiempo, viene el día, y viene, hermano, no es una imaginación. Viene el día, se acerca en que Jesucristo viene a reinar, y Él es el único que va a establecer verdadera paz, verdadero orden, y lo va a hacer justamente. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar en ese tiempo cuando Cristo esté gobernando. Si el ser humano se sometiera al gobierno de Dios por medio de obediencia a la Biblia, el día de hoy no habría necesidad de gobierno humano. No habría necesidad de gobierno humano si el ser humano se sometiera. Pero la realidad es que cada día nos damos cuenta de que el ser humano se aleja más y más de Dios. Se opone más y más a la palabra de Dios. Cada día el hombre, al menos en este país y en muchos países desarrollados, cada día el hombre está haciendo más leyes en contra de la verdad de Dios. En contra, hermano, las leyes que se están haciendo en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuál debería ser la función del gobierno? ¿Para qué existe el gobierno? ¿Qué dice la Biblia? Para poner orden. ¿Qué dice la Biblia? ¿Biblia? ¿Cómo? ¿Dice eso la Biblia? Sí, pero ¿cuál es la función del gobierno? ¿Qué se supone que haga? Si leen la Biblia, hermano, vean la Biblia. Institución humana. Institución humana. Institución humana. Vean. Ya, versículo 14, hermanos. Gobernar. Para castigo Poner de orden. los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahí está en la Biblia, hermanos. Sométanse al gobierno, al presidente, a las leyes, al gobierno, porque el gobierno está para castigo de los malhechores, para castigo de los que hacen cosas malas y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, una razón de la existencia del gobierno es detener y castigar la maldad de sus ciudadanos. Esa es una razón. Entendemos perfectamente que existen gobiernos corruptos. Absolutamente. Y eso va a seguir existiendo. Pero no tenemos idea de lo que sería el mundo sin ningún gobierno. ¿Por qué el ser humano se refrena de tantas cosas malas que bien podría hacer? ¿Por qué creen que se refrena el hombre a no hacer cosas malas? Por el castigo. Temor al castigo. Porque hay una ley en contra. Y no existe una ley sin un castigo por la violación de esa ley. Sería tonto tener una ley, pero si la rompes, no hay castigo y no hay consecuencias. No. Toda ley tiene que tener castigo y consecuencia si se rompe esa ley. Porque si no, no hace ningún sentido. ¿Por qué los criminales o perversos planean, se esconden y esperan el momento preciso cuando no los vean para cometer el crimen? ¿Por qué lo hacen así escondidas? Por temor al castigo. Dos cosas. Número uno, porque él mismo sabe que eso está mal. Y porque hay una ley que lo condena. Imagínense, hermanos, si el violador o el secuestrador o el asesino o ladrón supiera que no existe gobierno alguno y por consiguiente no existen leyes que castiguen sus obras malas. Imagínate. No. Imagínate nada más. ¿Creen que cometería su crimen con mayor facilidad ese hombre? Cada rato. Claro. No hay gobierno. No hay ley en contra de esto.
Nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no hay gobierno, no hay leyes. Como consecuencia de esto, vean, si esto sucediera, cada uno de los ciudadanos haría justicia con su propia mano y de acuerdo a su propio criterio. Es decir, si alguien me daba una cachetada, yo lo agarraba y le quería volar la cabeza. Esa es la justicia humana, ¿cierto? Eso, el ser humano no es de ojo por ojo. Si me pegan así, yo también le hago así, no. Me hacen así y ¡pum! Y no es ojo por ojo, hermanos. La ley humana es ojo, si me sacas el ojo te arranco la cabeza. Te mato. Cierto, si me humillas te voy a querer casi matar. En el Antiguo Testamento Dios decía ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, ¿entienden? Pero el ser humano, conociendo cómo es el orgullo y la carne, hermano, no es así. Pero entonces vean, cada uno de los ciudadanos haría justicia con su propia mano y de acuerdo a su propio criterio. Y así, vean, alguien podría hacer su propia justicia matando a la persona que lo hizo enojar. Me hizo enojar, por eso lo maté. Acuérdense, ese es el ser humano, hermano. No, esto no es fantasía, esto es real. Esto es real, ha sucedido más de una vez de que una persona, hermano, simplemente tú le pitas a un carro, ¿cierto? ¡Pip! Olvídate, ya se bajó este hombre y lo mató. Punto. ¿Por qué? Justicia. ¿Por qué me pitó? ¿Por qué me echó las luces? Se merece, ¡pum! Lo mata. Esta, en lo que estuve, hermanos, en el programa del consejero de abuso doméstico, es increíble. Un hombre, de hecho una hermana de aquí, de la iglesia, me platicó que cuando era joven ella, señorita, fue a una tienda y un hombre llegó a la tienda y le estaba tomándose una copa, no sé qué, y le invitó a otra persona y le dijo, no, gracias. Sacó la pistola y lo mató. A mí nadie me desprecia. Ese es el ser humano. Imagínense nada más un mundo, hermanos, donde no hay gobierno. ¿Están comprendiendo la idea? Sí. ¿Están comprendiendo, hermanos, la necesidad de un gobierno humano, terrenal? Ahora, ¿sucede siempre que el gobierno castiga a los malhechores y alaba a los que hacen bien? ¿Sucede eso siempre? No. Claro que no, hermano, la verdad no. En muchas ocasiones el malhechor se va sin el castigo. Y los que hacen bien no reciben ninguna alabanza. Esta es la realidad de la vida. Esto sucede hasta en las mismas familias. Hasta en las mejores familias, ¿cierto? El hijo que hizo algo malo a veces no recibe el castigo. Y el hijo que hace cosas buenas muchas veces no recibe la alabanza o el elogio. Entendemos que la instrucción de Dios no se va a cumplir siempre de una manera perfecta porque depende del ser humano. Entonces, ¿cuántos quisieran seguir escuchando de esto, hermanos? Pues tienen que venir el próximo domingo. Porque el tiempo se acabó. Pero hermanos, vamos a terminar. Este es un tema muy, muy importante. Vamos a hablar debemos los cristianos someternos siempre en todo lo que el gobierno nos diga. Ok, vamos a seguir. Pónganse de pie, vamos a orar. Sí. Cierren sus ojos y voy a hacer una oración, hermanos, para ser despedido. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Señor, tú eres el Dios perfecto. Tú nos conoces perfectamente y tus instrucciones que nos dejaste en la Biblia, Padre, son perfectas, son precisas y correctas. Y cuando, Señor, tu Espíritu nos ilumina, en verdad podemos honrarte por medio de la obediencia, Señor. Padre, reconocemos la lucha interna de nuestra carne, de nuestro orgullo. Sobre todo, Dios, cuando vemos una gran injusticia de parte de los que están en la posición de gobernadores, Señor, desde presidentes hasta alcaldes de un pueblo pequeño, Señor. Vemos tanta maldad, tanta corrupción, Padre, que realmente es difícil hacerlo. Sin embargo, Padre, no es imposible porque tú nos has provisto la manera de hacerlo, Señor. Además, somos hijos de Dios y tú nos has dado el poder para hacerlo. Gracias por tu palabra, Señor, y despídenos de este lugar
Llévanos con bien a nuestros lugares. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos.